Mateo 3, 13, 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista tenía la necesidad de ser bautizado por Jesús. Él tenía la condición de humildad en su corazón, del reconocimiento de aquel que venía después de él, porque Juan el Bautista dijo: el que viene después de mí mayor es que yo, y es necesario que él crezca para que yo sea rebajado. Juan tenía la necesidad de ser bautizado por Jesús y tenía el reconocimiento de que él era superior, Jesús superior a Juan. Entonces Jesús llegó a decir de Juan: de entre los nacidos de mujer no hubo otro mayor que Juan el Bautista. Escuchen, que Juan el Bautista llegó a ser el más grande de todos los profetas por su condición de humildad, de obediencia y de reconocimiento. En la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos, los futuros apóstoles, Él les dijo: si ustedes quieren llegar a ser grandes, ustedes tienen que ser servidores de todos. El que dirige, el que está liderando, el que está a la cabeza, tiene que ser servidor de todos. Como así Juan el Bautista se humilló en reconocimiento ante el Señor, siendo él la voz de Dios en la tierra, porque quiero recalcar esto, que Juan el Bautista era la voz de Dios en la tierra. No había ninguno que hablaba como Juan el Bautista. No había nadie que hablaba por el Espíritu Santo como hablaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era usado por Dios en gran manera, pero cuando lo vio a Jesús, se postró ante él. Cuando lo vio a Jesús, inclinó la cabeza. Cuando lo vio a Jesús, dijo: Señor, necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista era usado por el Espíritu Santo con fuego, con poder y con autoridad. Y todos tenían temor y temblor delante de Juan el Bautista, porque él hablaba con poder, no como los fariseos, no como los saduceos, no como los maestros de la ley, no como los escribas, no como los sacerdotes del templo, no como los rabinos. Él hablaba con poder y con autoridad, y sus palabras penetraban hasta lo más profundo del corazón de los más viles pecadores, y todos se arrepentían y se iban a bautizar al río Jordán. Esta era la palabra que daba testimonio el Espíritu Santo hablando por la boca de Juan el Bautista. Pero aún así, siendo con tal poder y autoridad dado del cielo a Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, se inclinó y se postró. Y reconoció la autoridad que había en Jesús. Y el relato bíblico dice que Juan el Bautista no conocía a Jesús. ¿Cómo se dio cuenta que Jesús era el Mesías prometido? ¿Cómo se dio cuenta Juan sin conocer a Jesús? Porque Jesús venía de la multitud y se paró ante él para ser bautizado, como cualquiera de los hombres y de las mujeres que venían ante él para ser bautizados en el río Jordán. ¿Cómo pudo distinguir Juan el Bautista? ¿Cómo pudo diferenciar Juan el Bautista de aquel hombre que se le paró delante de él y le dijo: necesito ser bautizado? ¿Cómo él entendió? Porque Juan el Bautista tenía una característica diferente a todos los religiosos de aquella época. Juan el Bautista se detenía para escuchar la voz de Dios. Él escuchaba en el desierto la voz del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice bien claramente que a Juan le fue revelada una palabra. Escuchen,
A Juan, el Espíritu Santo de Dios le reveló una palabra. Y él le dijo: aquel el cual tú vas a bautizar, cuando veas que desciende de lo alto el Espíritu de Dios sobre él, este es el que bautizará con fuego. Interesante, porque Juan el Bautista bautizaba con agua, pero aquel a quien Dios le había hablado a Juan diciendo: tú bautizas en agua, y muchos vendrán a ti a bautizarse, pero he aquí de entre todos ellos habrá uno que será bautizado en el agua, pero tú verás con tus ojos descender de lo alto el Espíritu Santo sobre su vida. Este es, y este será, el que bautizará con fuego. Entonces Juan inmediatamente entendió aquella palabra por el Espíritu Santo y entendió que aquel que iba a bautizar con fuego era el Mesías, el Rey de Israel, el que iba a venir, el Salvador. Alabado sea Dios. Juan el Bautista entendió, comprendió el mensaje, y aquel que iba a bautizar con fuego venía a este mundo. Y su palabra dice: en el mundo estaba, porque el mundo por él fue hecho, pero los hombres no escucharon ni le vieron, porque no pudieron comprender sus palabras. Porque una cosa es ver con los ojos y otra cosa es ver con el corazón. Mas lo repudiaron, pero ese es otro tema. Jesús le dice a los discípulos, futuros apóstoles, futuros líderes, futuros pastores, futuros ministros, futuros obreros de Dios: ustedes no tienen que ser como los que se enseñorean en este mundo. Porque los grandes reyes, los grandes líderes, tanto gubernamentales como religiosos, están sentados en sus sillas imperiales, y de ahí ellos dan órdenes y dirigen: haz esto, haz aquello, ve allí, vuelve acá. Órdenes, órdenes, y ellos en sus sillones imperiales no se mueven, ni se remangan para trabajar, ni siquiera mueven un dedo para esforzarse, porque ellos solo dan órdenes. ¿Por qué? Porque somos los grandes líderes. Nosotros somos los que mandamos, lo que ordenamos, porque tenemos el intelecto, porque tenemos nuestra propia ideología, porque nosotros somos de la ciencia, por cuanto hemos estudiado, nos hemos capacitado y estamos por encima de muchos. Hipócritas, dice el Señor. Hipócritas. Ustedes no van a ser así, le dijo a los discípulos, futuros apóstoles. Ustedes, si quieren ser grandes, si ustedes quieren ser grandes, porque había una discusión entre los discípulos, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le dice: si ustedes quieren ser grandes, tendrán que remangarse para servir, para trabajar. Tendrán que poner su cuerpo en servicio a los demás para ser grande en el reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a los líderes religiosos de la época: mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, no entraba la palabra de Dios en el corazón de los religiosos de aquella época, como tampoco entra hoy la palabra de Dios en el corazón de los religiosos de esta época, porque la religiosidad no ha cambiado. Jesús vino a desarmar la religiosidad hipócrita y burocrática de muchos, dentro y fuera de la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes tienen que servir, y yo les he dado ejemplo, dijo Jesús. Miren lo que he hecho. Yo le he lavado los pies a todos ustedes, y ustedes me llaman a mí Señor y Maestro. Maestro y Señor. Y el Maestro y el Señor le ha lavado los pies a cada uno de ustedes. Ustedes tienen que hacer lo mismo, porque ejemplo yo les he dado a vosotros, le dijo
a los discípulos futuros apóstoles. Porque cuando Jesús instruyó a los discípulos, ellos no eran apóstoles, eran discípulos. Cuando Jesús muere y resucita al tercer día, entonces Él sopla sobre ellos el aliento de vida, el Espíritu Santo, y le dice, ahí entonces ustedes tienen que ser enviados para predicar mi palabra. Ahí es cuando ellos se transforman y se convierten en apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Hoy está muy mal considerada dentro de las iglesias la palabra apóstol. No, porque yo ahora soy el apóstol. No, ahora como soy el apóstol, yo dirijo toda la iglesia. Y tienen que hacer todo lo que yo digo porque yo soy el apóstol. Hipócritas. Cuando Jesús te dijo, tenés que remangarte y tenés que servir y tenés que atender. ¿Qué es el apóstol? ¿Qué es el apostolado? ¿Qué significa? La palabra apóstol, que tiene que ser enviado. El apóstol no puede estar en su silla residencial. El apóstol no puede estar viviendo dentro, encerrado en su oficina y mandando por sistema mensajes diciendo hagan esto, hagan lo otro y todo mensajito. El apóstol no es para estar encerrado en una oficina. El apóstol tiene que trabajar, tiene que salir, tiene que recorrer. Pablo llegó a ser apóstol. No era de los 12 discípulos, pero Pablo llegó a ser el apóstol número 12, porque Dios, Jesús, lo escogió y lo eligió. Y el apóstol Pablo sufrió la cárcel, el desprecio, el ser apedreado, el ser criticado, el ser calumniado, el ser perseguido, ser despreciado aún por sus propios hermanos porque no creían en él. Ese es el apóstol. No como los apóstoles de hoy en día, saco y corbata, bien peinados, bien perfumados, bien afeitados, con su maletín. Eso no es un apóstol. Un apóstol es aquel que está en lo secreto con Dios, que clama a Dios de día y de noche y busca el rostro de Dios para escuchar la voz de Dios y darle al pueblo la palabra que viene del cielo. En el libro de los profetas dice lo siguiente: si ellos, los dirigentes del pueblo, los que estaban al frente de las congregaciones, hubieran escuchado mi voz, dice la palabra de Dios, hubieran hecho volver del error a mi pueblo, hubieran hecho volver al camino verdadero a mi pueblo, pero por cuanto no obedecieron mi voz, por cuanto ellos no estuvieron en mi presencia conmigo, no prestaron oídos a lo que yo les estaba hablando, hicieron errar al pueblo con sus filosofías, sus ideologías, sus obras religiosas y sus costumbres profanas. Por eso el Señor llegó a decir de Juan el Bautista, no hubo otro más grande que él. Porque en toda esa generación que vivió Juan el Bautista, era una raza de hombres hipócritas. Y Jesús, cuando inició su ministerio y su labor y su servicio en la vía pública, delante de todos, le dijo a los fariseos, a los religiosos, a los rabinos, a los maestros de la ley, a los escribas y a todos los que asistían al templo y a las sinagogas cada día de reposo, le dijo: hipócritas, se visten espléndidamente, pero son como los sepulcros. Por fuera todo muy lindo, vestidos de blanco, adornados, como los sepulcros, pero por dentro están llenos de muerte y de inmundicia. Directamente Jesús le decía a los religiosos en la vía pública delante de todos. No se lo decía aparte en secreto, sino para que ellos entiendan la condición en la cual estaban delante de Dios y que el pueblo que estaba bajo su engaño tenían que conocer las palabras que Jesús le refutaba a ellos, diciéndole hipócritas delante de todos, para así ellos avergonzarse. Pero la palabra de Dios en el libro de los profetas dice: la vergüenza no les alcanzará,
porque endurecerán más el corazón. Así eran los días en los cuales Jesús predicaba y les hablaba delante de todos para que sientan un poco de vergüenza, porque Jesús no avergüenza a nadie, sino que Él le hablaba para que sientan un poco de vergüenza, para que se arrepientan, porque el fin de la predicación de Jesús era de que ellos se arrepintieran, para que puedan alcanzar la salvación y no sean condenados, porque Jesús vino a este mundo no para condenar a este mundo, para que el mundo sea salvo a través de la palabra que Jesús les hablaba. Él, Jesús, no quería que los sacerdotes, los rabinos, los religiosos se vayan al infierno. Él quería salvarlos, pero ellos no querían aceptar la palabra del Señor. Dios no avergüenza a nadie, pero sí Dios te habla una y otra vez. Y si tú haces caso omiso a la voz del Espíritu Santo, tú serás avergonzado en público, porque hay una palabra de Dios que dice que la insensatez de ellos no irá mucho más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como lo fue la de aquellos, dice, los de la antigüedad. La insensatez del pueblo, de los muchos hoy llamados ministros y obreros, pero que no se quieren remangar y no tienen la suficiente humildad como tuvo Juan el Bautista, de reconocer a aquel que viene en el nombre del Señor. Tiene que haber un reconocimiento. Si viene un hombre mayor que yo, en la fe y en el Espíritu Santo, y me habla a mí y me dice lo que yo debo hacer, yo tengo que agachar mi cabeza, reconocer la palabra de Dios y decir amén, que así sea hecho. Hágase lo que Dios está determinando sobre mi vida. Tengo que tener la suficiente humildad de reconocer a un varón de Dios que viene a hablarme de parte de Dios y no yo endurecer mi corazón, porque eso me va a acarrear maldición. Yo necesito la bendición de Dios. Juan el Bautista lo vio a Jesús y dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Señor, yo necesito tu bendición. Señor, yo necesito tu palabra. Señor, yo necesito tu presencia. Señor, Juan el Bautista, el único hombre sobre toda la faz de la tierra que hablaba por el Espíritu Santo, el único hombre, el único profeta que había en todo Israel, Juan el Bautista, el único hombre de Dios, el único profeta, el único emisario del Dios verdadero, el único que era la voz de Dios en la tierra. Cuando lo vio a Jesús dijo: Señor, yo te necesito, dijo. ¡Qué humildad tenía Juan el Bautista! Y Jesús, él se llenó de gozo, de alegría, al decir estas palabras. No hubo nadie como Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a ser el más grande de todos los profetas, porque su corazón era humilde. Juan el Bautista Dios lo puso en lo más alto, pero su corazón permanecía en lo más bajo. Qué glorioso es ver un corazón humillado, humilde, que está puesto en lo alto, pero su corazón está rebajado siempre ante el Señor. No así los obreros y ministros de hoy en día, que están en la cúspide y no reconocen cuando viene un profeta y les habla de parte de Dios, porque su corazón no está rebajado, está en lo alto. Pero cuidado, porque Dios con un hondazo los puede bajar. Goliat, de 3 metros y 15 centímetros, fue reducido, bajado y eliminado por David, un muchacho de no más de 1,70 m, y con una simple piedrita lo rebajó y lo mató. Ten cuidado de resistir al Espíritu Santo. Ten cuidado de rehusar escuchar al Espíritu Santo. Ten cuidado de rechazar a los profetas. Ten cuidado de quién Dios pone delante de ti, de cómo tú consideras a aquel Dios al cual Dios está enviando. Ten cuidado. Examina tu corazón y mira quién es el que te habla. Hasta aquí mis palabras. No hubo nadie como Juan el Bautista. ¿Hallaremos a alguien como Juan el Bautista en esta época? Jesús es el mayor interesado en encontrar a alguien similar a Juan el Bautista. Y yo digo, Dios quiera que yo le llegue aunque sea a los tobillos
a Juan el Bautista. Aunque sea a los tobillos yo le pueda llegar a Juan el Bautista. Hasta aquí estas palabras.